La ley estatutaria de educación, la gran pregunta de todos los colombianos, la gran pregunta de los que hemos luchado por años por una educación justa, digna, de calidad, por el acceso a la educación superior, y es si se salva o no se salva, porque después de años y años y años de lucha, por fin el progresismo había subido un gobierno que le conviniese, por fin subimos a un presidente que hablara de lucha por la educación, de reforma por la educación, pero mis queridos amigos, no sabemos si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr, mi gente linda de Radio Colombia. La educación es un derecho y como todo derecho en Colombia ha sido pisoteado, arrastrado, subyugado, desfinanciado, olvidado, maltratado. Por eso una de las mayores esperanzas durante el gobierno del cambio era que por fin lográramos una reforma estatutaria, la educación nacional, que nos permitiera tener acceso a la misma y mejorar cada día más la calidad de ella, sobre todo en la educación pública. El mejor regalo que puede recibir el país es garantizar que la educación sea un derecho fundamental para todos los colombianos. Educación de calidad que nos permita vivir con dignidad, en condiciones de equidad. Ese país que tanto soñamos, lo construimos entre todos. ¡Feliz Navidad! Y un 2024 próspero para todos los colombianos. Está, mis queridos amigos, desde el año pasado se venía hablando de la reforma de la educación superior, a la educación general, una ley estatutaria que permitiera un derecho que los colombianos están suplicando por años. Sin embargo, el proyecto de ley estatutaria de la educación inicia hoy con su carrera a contratiempo. ¿Por qué? Porque básicamente tiene 2 días para ser aprobado, sea lo que sea que se haga o para que se caiga. Solo quedan 2 días para que sea aprobada en el Senado, 19, 20 y el día de hoy, que realmente son 2 días porque el último día no habrán debates y no habrán conciliaciones, así que tiene el día de hoy y el día de mañana. De lo contrario, se hundirá de manera definitiva, como inclusive lo está pidiendo el mismo sindicato, la misma agremiación de profesores, FECODE. De ser una idea sobre la que parecía haber consenso desde que se planteó por el Ministerio de Educación, pasó a ser la manzana de la discordia entre los partidos de oposición, el gobierno y la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. El movimiento que más ha salido a la calle, el movimiento que más ha sido estigmatizado, el movimiento que siempre terminó con nexos con el terrorismo, porque los estudiantes de universidad pública son terroristas, porque los profesores llegaban a armar paro, los que siempre les han echado en cara por salir a la calle, los que han dicho que no le soltarían un hijo a FECODE. Bueno, FECODE no educa a nadie, es una federación. Ahí está, señoras y señores, el que siempre ha tenido, está a punto, el que siempre ha tenido que chupar en la calle gas, el que más ha salido, el que ha tenido luchas interminables, el que ha puesto muchísimos muertos, mis queridos amigos, está a punto de ver cómo se le va de las manos la oportunidad de una verdadera reforma, mis queridos amigos. A diferencia de hace un par de semanas, hoy el escenario es muy distinto para la Ley Estatutaria de Educación Nacional, al haber 2 ponencias a discutir que fueron conocidas el pasado jueves en la mañana. El tiempo se hace cada vez más estrecho. Su debate no está en el orden del día no estuvo en el orden del día de ayer, por lo que se espera que se discuta hoy y mañana. ¿Por qué el jueves no? Porque el jueves lo que se hace es conciliar textos. Por eso el último día no se puede hablar de esta ley. Quedan 2 días, hoy y mañana. Como quien dice, está de muerte la posibilidad de una reforma que responda a las necesidades y exigencias de la educación en Colombia. No le queda nada, o si no, la entierran. Mis queridos amigos, estamos al borde de ver el sepelio, alma bendita, de la ley estatutaria de educación en Colombia, de la posibilidad de una reforma, porque lo que quiere decir es que si no hay reforma, todo queda como bien. La primera en pasar al tablero será la ponencia del gobierno, que fue radicada antes que la de la oposición. Se espera que los senadores la debatan y luego voten cada artículo para ser aprobada. Por lo tanto, necesitaría cada uno de ellos mínimo 53 votos
en el Senado de la República para que quede aprobada. Si en medio de la apretada agenda legislativa que se espera para esta semana, los senadores logran avanzar esa discusión antes del 20 de julio, deberán anunciar la aprobación para que se cree una comisión accidental que concilie el texto aprobado en la Cámara con el texto aprobado en el Senado de la República. ¿Sí ven? Por eso es que yo digo que quedan 2 días. 2 días para que en el último día haya una comisión para aprobar, para llegar a un acuerdo entre las dos reformas aprobadas, básicamente, entre el texto que se apruebe en la plenaria de la Cámara y el texto que se apruebe en el Senado. Por eso es que está al borde o de hundirse o de salvarse y tiene muy corto tiempo la reforma a la educación en Colombia. Y digo que es un tema muy importante porque ha sido uno de los temas que más se ha luchado en este país. Es indiscutible que uno de los gremios que más ha salido a las calles, que más ha puesto de su parte, siempre ha sido el de la educación. No solamente en la educación básica, primaria y secundaria, sino también en la educación universitaria con los movimientos estudiantiles de universidades, que hoy no son igual de fuertes que antes, pero que siguen dando la lucha por la mejoración, por una mejoría, ¿sí?, en el sistema de educación nacional. Todo esto deberá realizarse antes del 20 de junio. ¿Por qué? Porque al ser un proyecto de ley estatutaria, tiene una particularidad. No puede ser discutida en sesiones extraordinarias. ¿Qué es una ley estatutaria? Es una ley que habla sobre un derecho. ¿Sí? Cuando estamos hablando sobre leyes de derechos, son mucho más delicadas y no pueden ser aprobadas ni discutidas en sesiones extraordinarias, como se espera que el Congreso sea llamado a sesiones extraordinarias. De pasar esta prueba y fuego, finalmente iría a la Corte Constitucional, como la mayoría de las leyes, como todas las leyes que se crean en Colombia, especialmente estas de carácter estatutario. El problema hoy no es la ley como tal, ¿sí? Son las enmiendas, que fue una jugadita doble que casi termina en autogol, pero que fue muy necesaria hacer. ¿Por qué? Y aquí es donde voy a explicar por qué finalmente María José Pizarro y los miembros del Pacto Histórico hicieron este tipo de jugada, permitieron que existiese esta enmienda. Porque de no ser así, la ley se hubiese hundido en la Comisión Primera del Senado. ¿Sí? O sea, hubiese llegado a la Cámara, hubiera salido de la Cámara, hubiera pasado al Senado y en el Senado se daña, ahí se muere. ¿Por qué? Porque en la Comisión Primera del Senado el Pacto Histórico y el gobierno nacional no tienen mayorías. Aquí volvemos a lo hacia donde siempre. Toca votar por el Congreso de la República, toca votar por congresistas que sirvan, toca tener mayorías parlamentarias. El presidente de la República no cambia la historia del país solo. Este es un régimen de 3 poderes y uno de los poderes que podemos escoger es el legislativo. Sin leyes no hay reformas, a menos de que subamos a un dictador autócrata que, como diría Rodolfo, cierre el Congreso de la República, se limpie el jopo con la ley y haga con ella lo que se le dé la regalada gana. Punto final. ¿Sí? Entonces, ¿qué había que hacer? Había que permitir, ¿sí?, que la oposición tuviese algo para que aprobaran eso y eso pasara a la plenaria del Senado. Por eso casi termina siendo un autogol, ¿sí? Por eso es que casi termina. Es jugarse un riesgo, pero es jugarse un riesgo necesario, o si no se quedaba ahí, se hundía en ese momento. Al llegar a la Comisión Primera del Senado, la reforma se hundiría, sumado al corto tiempo que le quedaba. Así entonces lo que se decidió fue llegar a un acuerdo que contenía las enmiendas realizadas por la oposición, así pasarla a la plenaria y en la plenaria, que es lo que van a hacer hoy, discutir si esas enmiendas iban o no iban. Como finalmente María José Pizarro y los demás congresistas del Pacto Histórico y de los partidos de gobierno decidieron que no van a ir al Senado con esa enmienda, por eso la oposición presentó otra ley. ¿Sí? Por eso hay 2 ponencias. Es por eso que primero se va a discutir la una y luego se va a ver si se discute la otra. El dilema es que si la primera pasa, ya no hay necesidad de discutir la segunda. ¿Sí me entiende? Esa es lo que pasa. Ahora la plenaria se va a discutir si la ley pasa como venía o si se pasa la otra ley. ¿Sí? Si se cae la una, tendrían que pasar la otra. El miedo de los profes es que pase la que tiene las enmiendas, o mejor dicho, la nueva propuesta que están presentando David Luna y sus amiguillos en el Congreso de la República. Ese es el verdadero miedo de los profesores de FECODE y de muchas agremiaciones estudiantiles del país.
Alejandro Toro, representante a la Cámara del Pacto Histórico, y estoy acompañando al gran grupo de maestros y maestras que han llegado a la Plaza Bolívar desde todas las regiones del país. Hoy especialmente con la CUT y con la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. No estamos de acuerdo con las enmiendas a la Ley Estatutaria de Educación. Son lesivas, son retrógradas y afectan lo que han ganado los maestros y maestras en este país. No a las enmiendas. No a las enmiendas. Ese es realmente el dilema. Como lo expresaría la ministra de Educación, dijo la doctora Aurora Vergara. Estamos hablando de un proyecto de ley del gobierno que tiene dos salidas favorables, que no es un escenario que tenemos con otros proyectos. Es fundamental que nos pongamos de acuerdo con estos 8 artículos en los que hay diferencias. Se podrían unificar, que era la apuesta del presidente y la recomendación que se estaba haciendo como gobierno. Sin embargo, la ministra de Educación sabe que hoy empieza un nuevo escenario en el que deberá moverse con mucha agilidad, pues además de los desacuerdos con el Congreso, tendrá hoy en estos días a FECODE en las calles. Ayer hubo una gran movilización y hoy se esperan movilizaciones en todo el país de la Federación Colombiana de Educadores, que ha sido muy crítica con estas 8 diferencias que existen básicamente con lo que está planteando la oposición en Colombia. Dijo, además de esto, la ministra de Educación: si se hunde esta ley estatutaria, todo el esfuerzo que hicimos durante un año lo perderemos. Básicamente es postergar el futuro de la educación en Colombia. Y es que hay algo que sí es muy cierto, y es que los 2 periodos que faltan del aparato legislativo, o sea, los 2 años que hacen falta del Congreso, cambian mucho el escenario político. ¿Por qué? Porque cada vez pierde más fuerza el pacto histórico debido a quienes, según los acuerdos realizados desde el primer año, van a ocupar las presidencias de las diferentes cámaras en Colombia y de las diferentes comisiones. Cada vez se va a poner más difícil. Este año entra el nuevo presidente del Congreso de la República. Muy seguramente en la Cámara de Representantes quedará Miranda como presidenta de la Cámara de Representantes para cumplir los pactos. Además que, como ya sabemos, cuenta con los votos de la oposición que la mira con ojos golosos. Tendremos cada vez muchísimo más problema para ello. Y en el último año, en medio del oportunismo electoral, muchos se van a oponer a todas las reformas que presente el gobierno y a las posibilidades de cambiar el país porque están pescando votos en río revuelto. Así que se pone muy, pero muy difícil. Décadas invirtiendo en guerra han mantenido en rezago un derecho fundamental y la mejor herramienta para el desarrollo del país, la educación. Según la ministra, para garantizar la educación como derecho fundamental en la educación preescolar, básica y media, como lo propone la ley, se requerirían 114 billones de pesos durante los próximos 5 años. A esta cifra se añade que es para alcanzar una cobertura del 100% en los próximos 15 o 20 años, y es un dinero adicional al que se destina en este sector cada año en el presupuesto general de la nación. En cuanto a la educación superior, los 114 billones, son en los próximos 20 años. En cuanto a la educación superior, desde el gabinete ministerial estiman que costaría 121 billones de pesos garantizar una cobertura por encima del 85% en los próximos 20 años. Este dinero sería adicional al que se gira hasta ahora en el presupuesto general de la nación para la educación, que este año fue de 70 billones de pesos, la cifra más alta en la historia del país. ¿Por qué estas cifras? Porque lo que hay que cubrir es un rezago de décadas en los cuales la plata se invirtió en bala, básicamente. Durante años lo que más invertíamos era en bala. Es más, nos sometimos al Plan Colombia para poder pedir 20 billones de pesos anuales más, época del 2000, lo que significaría como unos 100 billones de pesos al año, 50 billones de pesos al año, para poderlos invertir en bala, en mucha más bala. Lo que estamos cubriendo es un rezago de décadas de un país que creyó, y aún creen los muy pendejos, que el desarrollo del país se encuentra buscando la seguridad, porque sin seguridad no hay desarrollo, sin seguridad no hay inversión, y por supuesto el derecho a la educación quedó rezagado. Por eso es que hoy en día se necesita tanto dinero y se necesita de manera urgente una reforma estructural al sistema de educación y la Ley General de Educación en Colombia.
Reescribir la historia de la educación es defender un derecho fundamental de todos los colombianos. Es unirnos para crear una ley que garantice el acceso al sistema de educación superior. Es apostarle al bienestar de la juventud y ofrecerle a las próximas generaciones oportunidades para vivir con dignidad. Es el momento de reescribir juntos la historia de la educación en Colombia. Haz parte del cambio. Participa enviando tus aportes a través de www.mineducacion.gov.co. Colombia, potencia mundial de la vida. Lo que se exige en las calles hoy es que la educación sea obligatoria y la financiación de la educación pública sea de carácter obligatorio y se priorice. Básicamente eso es lo que está pasando en las calles el día de hoy. ¿Y cuáles son las diferencias reales entre el movimiento estudiantil, FECODE y lo que se está planteando hoy? No a través de la ley estatutaria que propone el gobierno y que se empieza a discutir hoy, sino la enmienda, que finalmente ya no es una enmienda, sino es una ley aparte que están proponiendo los movimientos de oposición, es lo siguiente. Primero, la priorización de la educación pública y su financiación. O sea, que el Estado esté obligado a financiar la educación pública y que sea un interés prioritario de la nación financiar esa educación. Como algún día lo fue la seguridad y el plomo, hoy la educación debe ser financiada por el Estado y debe haber prioridad para esa inversión para asegurar así el desarrollo del país. Lo otro que se está exigiendo es que no se le dé plata a los privados. Básicamente la enmienda o la propuesta que está realizando la oposición es que se active cómo darle plata a los colegios privados a través de a las instituciones privadas a través de dos cosas, más o menos. Un programa muy parecido a Ser Pilo Paga, donde la gente ingresa a las universidades privadas y es el Estado quien paga esa carrera. Y además los bonos escolares. ¿Qué significa el bono escolar? Que a la persona le dan un voucher o un bono para que matricule su hijo en el colegio privado. Bien puede ser cubriendo el costo total de la educación en el colegio privado o cubriendo una parte de ese costo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. ¿Cierto? Usted tiene la oportunidad de matricular a su hijo en el INEM de Kennedy, en el INEM del Tunal, pero lo quiere matricular en el colegio parroquial de su barrio. Hay colegios parroquiales en Bogotá. Yo voy a hablar de la dinámica desde Bogotá, ¿cierto? Entonces le dicen a usted, le voy a dar un bono equivalente a más o menos el costo de la pensión o de lo que invierte el Estado en el colegio público para que usted con ese bono vaya y pague la pensión o pague parte de la pensión en un colegio privado. Ese es el sistema que quieren poner a través de la otra reforma, porque vuelvo y digo, hay una reforma que es la presentada por el Pacto Histórico y sus congresistas, a la cual le metieron una enmienda. Los congresistas dijeron, no queremos eso con enmienda, entonces la oposición dijo, nosotros tenemos otra propuesta. En esa otra propuesta lo que está incluido es la posibilidad de esos bonos educativos y la continuidad del sistema Ser Pilo Paga. ¿Qué significa eso? Que dineros que tienen que ir a la educación pública terminan yendo a las instituciones privadas. Lo otro que hay es el concurso de méritos, ¿sí? El concurso de méritos es realmente que lo que están exigiendo los profesores es que el resultado de sus estudiantes en las diferentes pruebas, como las pruebas Saber o como las pruebas IFEX, no sea tenido en cuenta a la hora de evaluarlos. ¿Esto qué quiere decir? Que no es cierto que los profesores no los evalúen o no quieran ser evaluados. Los profesores hoy son sometidos a diferentes procesos de evaluación desde que entran y son sometidos a un proceso de evaluación anual. Lo que está pidiendo la nueva ley, ¿sí? Lo que están exigiendo ellos es que en la nueva ley no se incluyan los resultados de los IFEX o las pruebas Saber para evaluarlos a ellos como parte de la evaluación de ellos. No que, y aquí sí, tengo yo que dar una claridad, en ninguna parte de la ley, ni de la ley estatutaria que está presentando el gobierno, ni la que presenta la oposición, se dice que el único carácter con el que se les va a calificar van a ser las pruebas Saber o IFEX. Y si quieren mi opinión, ¿sí? Esta es mi opinión. Me parece que no debería ser así. Me parece que las pruebas Saber y las pruebas IFEX sí deberían ser tenidas en cuenta como parte de la evaluación de los docentes, porque un docente puede ser muy bueno, muy bien preparado, pero si se le da la regalada gana, no prepara bien a sus estudiantes.
Y yo voy a devolverme en la historia y recordarles que hace unos 20 o 30 años las instituciones públicas lograban mejores resultados en las pruebas de estado, inclusive que las privadas. Y ahí sí hay que hacer una reevaluación, sin desconocer que hay otros factores que influyen en la educación de los pelados, como el estrato socioeconómico, la influencia familiar, el acceso a la educación, el acceso al internet, las mismas instalaciones donde se presentan. Pero hay que tener en cuenta que también uno se puede hacer el pendejo y dejarlos al cómo caiga de la vera de los ríos y no prepararlos como es. Esa es mi opinión, ¿sí? No es que eso sea así. Yo explico lo que es y también expongo mi opinión, pues porque a la larga este es mi programa, ¿sí? Y esa es mi opinión, ¿sí? Ahora, lo otro que están pidiendo es que haya una educación superior que no responda a las exigencias de mercado, como quedó consignado en la reforma que está pidiendo la oposición. Y esto sí es muy tenaz, porque hay una contracara a esto. Una, que la educación sí tiene que responder a las necesidades del mercado en el sentido de generar carreras que copien los espacios que está solicitando el mercado. En eso sí tienen que ser muy inteligentes las universidades, pero no debe obedecer solamente a las leyes de mercado, porque de esta manera están en riesgo carreras como las artes y las humanidades, que aunque no obedecen a las leyes de mercado, sí hacen parte de la construcción social de cualquier comunidad, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Lo otro que están exigiendo, que están en desacuerdo, o que los profesores a través de sus federaciones, sindicatos y las agremiaciones estudiantiles están reclamando, es que haya una educación mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que las universidades sean público-privadas. No quieren que esto pase. Y aquí corremos un gran riesgo. Y aquí tengo yo otra crítica que hacer. ¿Por qué? Porque la inversión privada ha permitido que la educación pública en los países desarrollados avance. ¿Sí? Lo que se quiere aquí en Colombia es que no haya una mezcla entre lo público y lo privado, no haya posibilidad de que los privados inviertan en las universidades públicas, porque se teme que termine siendo una privatización a escondidas. Pero ¿a qué voy yo? A que buscando un mecanismo efectivo, lo privado ayuda a avanzar lo público. ¿En qué sentido? En el sentido en que grandes laboratorios e inversiones en investigación se hacen desde lo privado. Son los privados los que les permiten a las universidades públicas en Estados Unidos y en Europa, ¿sí? El desarrollo de nuevos productos y de nuevos laboratorios y centros de investigación. ¿Por qué? Porque el privado quiere desarrollar nuevos productos y para eso necesita de la academia. Entonces, no está mal que le meta plata, ¿sí? Que diga, venga, yo les financio a usted en la investigación, pero hay que buscarlo cómo hacerlo, ¿sí? Realmente, sin que termine siendo una privatización. Pero también hay que dejar esos miedos retrógrados a que se metan un poquito o a que se metan en algo o a que se van a quedar con todo, porque en realidad sí esa herramienta ha permitido a los países desarrollados evolucionar sus modelos educativos y aumentar la productividad de sus ciudadanos, además del desarrollo económico y tecnológico de los mismos. Y vuelvo y digo, esa es mi opinión, ¿sí? En contraprestación a lo que están reclamando. Hay otra cosa de la que reclaman y en la que se tiene diferencia, y es que el SENA pase a ser una educación terciaria. Y ahí sí hay un problema en acceso al SENA. ¿Qué significa que el SENA sea educación terciaria? Que existe la primaria, ¿cierto? La secundaria o el bachillerato y la universidad o formación terciaria. Cuando se habla del SENA dentro de la formación terciaria, significa que una persona para poder entrar a los cursos del SENA tiene que haber pasado por la primaria y la secundaria. Y eso cierra el acceso a muchas personas que han ingresado al SENA sin haber terminado completa su educación secundaria, ¿sí? Habiendo terminado la básica y otros programas que se han creado para el campo en el cual no se exige la preparación del bachillerato. Entonces, digamos que ese sí es un problema que hoy están discutiendo, o digamos que hay una gran diferencia entre lo que la gente está pidiendo en las calles y lo que se presenta en el proyecto de ley estatutario presentado por la oposición. Tengan mucho cuidado con eso, porque hoy no existe enmienda, existe un proyecto de la oposición y otro proyecto oficialista. Hay otra cosa en la que también hay una gran diferencia y es en la democracia universitaria, como lo acabamos de ver en el proceso de la Universidad Nacional. Desde hace rato las universidades públicas están pidiendo que la elección de los rectores sea de manera directa, o sea, que sean tenidos en cuenta los votos de los tres estamentos, profesores, estudiantes y trabajadores. Sin embargo,
Sin embargo, la reforma propuesta por la oposición designa que esto no se puede hacer. Hay un gran temor de las universidades privadas en hacer esto porque la universidad privada perdería la autonomía que tienen sus consejos directivos. Sí, y digamos que uno lo entiende como el negocio. Sí, ese es el negocio de ellos, se hacía el negocio de ellos y sería muy riesgoso soltar las decisiones de su negocio a la comunidad universitaria en general. Sí, entonces digamos que hay una gran diferencia entre lo que piensan los privados y lo que piensa la gente que viene desde lo público, que ha tenido que sufrir el hecho de que le impongan unos rectores que no tienen nada que ver con lo que la comunidad universitaria exige en sí. Bueno, aquí también está la prueba a saber. Y esas son, digamos, que las diferencias que existen hoy y de lo que se está planteando y de lo que podría pasar y de lo que están exigiendo los movimientos estudiantiles, la Federación Colombiana de Educadores y muchos de los sindicatos de profesores. Pero sí hay algo que dejar claro, es que la enmienda como tal hoy ya no existe. Existe un proyecto de ley del gobierno que no contiene esas 8 cosas y existe un proyecto de ley de la oposición que sí contiene estos 8 factores que yo acabo de explicar. En medio del tenso ambiente que se vive en el sector educativo, ayer se conoció una carta firmada por varios líderes investigadores del mundo de la educación en Colombia. En ella le pedían a la ministra del Congreso respetar las enmiendas a las que se habían llegado hace unos días. Dice la carta: con motivo de interés ratificamos nuestra invitación al Congreso de la República del Ministerio de Educación a respetar la esencia del acuerdo logrado para que se consolide un proyecto de ley que integre las necesidades sociales en materia de educación, siendo incluyente y pertinente para atender la realidad educativa colombiana, señala en un apartado dicha carta, que básicamente quiere que sí se apruebe la ley con enmiendas. Estoy explicando una contracara a lo de FECODE. ¿Quiénes firman la carta? Alejandro Gaviria, exministro de Educación; Luz Karime Abadía, exministra de Educación; María Victoria Angulo, exministra de Educación; Egna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá; y Brigitte Bastide, rectora de la Universidad EAN. O sea, básicamente la otra parte, los privados, los que siempre han querido joder la educación pública y facilitarle el camino a la privatización total de la misma. Esperaremos, amanecerá y veremos si hoy se salva o no se salva, si hay reforma estructural a la educación, si no la hay, si finalmente nos quedamos en las mismas, o sea, hay una reforma que favorezca la educación pública o una que contenga esos 8 nefastos puntos contra los que están la Asociación Colombiana, la Federación Colombiana de Educadores y muchos de los movimientos estudiantiles de nuestro país. ¿Será que se salva o será que no se salva la reforma a la educación en Colombia?